de todo lo de nosotros y le estamos dando lugar a Jesús. Por eso tomamos estos tiempos de adoración antes de la palabra, porque preparar nuestro corazón ante Dios, poder declarar que hay uno solo que está sentado en el trono, es adorar el nombre de Jesús y es hacerlo sentir en casa, hacerlo sentir al Señor, que es lo principal en nuestras vidas. Por eso estamos en este lugar, porque Él es lo principal en nuestra vida. Y al sermón de hoy lo titulé No bajes la guardia. Decirle al que está a tu lado, no bajes la guardia. Muy bien. Y quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 20. Todos los que trajeron Biblia, Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, del versículo 7 en adelante. ¿Lo tienen? Sí. Muy bien, leemos. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, le dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer. Le gustaba predicar largo a Pablo. Y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Amén. Oramos. Jesús, te damos gracias en esta tarde. Yo te pido que en estos próximos minutos, donde estemos compartiendo tu palabra, que seas vos hablando en nuestro corazón, que seas vos ministrando en nuestro corazón. Señor, yo no puedo hacer nada, pero Espíritu Santo, vos lo podés hacer todo. Y en esta tarde, que seas vos hablando a lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, tenemos a un chico, a un joven llamado Eutico. Y tenemos a Pablo, que dice que estaban con un grupo de gente, que estaba Pablo predicando. Dice que estaba Pablo, se había hecho la medianoche. Y dice que a Eutico le empezó a dar sueño. Dice que estaba escuchando a Pablo y dice que se empezó a dormir. Dice que estaba sentado en una ventana y dice que estaba escuchando a Pablo, como hoy me están escuchando a mí hoy, y dice que el tipo se empezó a dormir. Se empezó a dormir hasta que en una se cayó, dice que era un cuarto piso, y murió. La quedó. Ahora, mientras leía esto, Dios ministraba a mi corazón y me hacía entender de que muchas veces hay cristianos. En este caso, Eutico se durmió literalmente, lo venció el sueño natural. En este caso, Eutico se murió naturalmente, como todos nosotros en algún momento de la vida vamos a morir. Dice que cayó de un cuarto piso y murió. Ahora, el Señor me hacía entender de que muchas veces hay gente que se duerme espiritualmente. Muchas veces hay gente que se muere espiritualmente. Y grandes son los casos donde hay cristianos que se van durmiendo de a poquito y no se dan cuenta. Esto es pasito a pasito, irse durmiendo. Hay gente que conoce del Señor como conocía a Eutico,
gente que escuchó la palabra de Dios como estaba escuchando el Tico. Dice que estaban partiendo el pan, estaban en una santa cena, como a veces lo hacemos nosotros. O dice que se empezó a quedar dormido. Y a veces hay cristianos que se empiezan a quedar dormidos y no se dan cuenta. Pero ahora, vamos a ir hablando de esto a lo largo de los próximos minutos, pero hay 3 puntos que yo te quiero compartir en esta tarde, que entiendo que van a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y el primer punto lo titulé: lo que tenés te va a representar. Lo que tenés te va a representar. Decí conmigo: lo que tengo me va a representar. Todos los que estamos acá tenemos una personalidad, tenemos una historia. Todos los que estamos acá venimos de diferentes conceptos, de diferentes crianzas. Todos vivimos circunstancias, cosas que hemos vivido, cada uno diferente. Y todos los que estamos acá tenemos una historia que contar. Incluso con Dios, cada uno de nosotros llegó a Dios en momentos diferentes. Capaz que algunos conocen a Dios porque sus padres eran cristianos y fueron toda la vida a la iglesia. Otros lo conocieron cuando ya eran grandes, en un momento de crisis, en un momento donde se sentían solos. Conocieron a Dios, pero independientemente de cómo conociste a Dios, vos y yo tenemos una historia que contar. Tenemos una historia de Dios que contar. Tenemos un testimonio. Sea largo, sea corto, todos los que estamos acá tenemos algo que contar. ¿Y sabés qué? Pablo tenía una historia que contar, tenía un testimonio que contar. ¿Qué contaba Pablo? Pablo estaba lleno de historias de Jesús. A Pablo se le había revelado Jesús. Él sabía que Jesús había muerto y había resucitado. Pablo tenía una historia de vida. ¿Qué hacía Pablo antes de conocer a Jesús? Lo contrario, dice que mataba a los cristianos. Pero se encontró con Jesús y fue tan grande ese encuentro con Jesús que a los mismos cristianos que perseguía, después Pablo eran los cristianos que les estaba predicando de Jesús. Ese es el amor de Dios. Transforma realidades. No importa cuál haya sido tu realidad, cuál sea tu realidad hoy. Cuando nos encontramos con Jesús, todo cambia. Amén. Cuando nos encontramos con Jesús, nuestra historia cambia, nuestra vida, todo es afectado por un toque de Jesús en nuestra vida. Y eso es lo más hermoso, eso se llama gracia, que no importa cómo estemos, el Señor nos levanta, el Señor nos abraza, el Señor nos da esperanza. Y eso es hermoso porque todos los que estábamos acá no teníamos esperanza, nuestra vida estaba en caos, pero Jesús nos levantó y esa es nuestra historia. Y esa historia nos tiene que representar. Pablo le representaba su historia con Jesús. ¿Por qué te pensás que cuando Pablo vio a un tipo que se había caído y había muerto, lo primero que hizo Pablo fue acercarse, oró y Eutico resucitó? En un momento dice Pablo, todos estaban preocupados cuando Eutico estaba muerto y Pablo le dice, tranquilos, no está muerto. Y yo no sé si se acuerdan de una historia que atrás había ocurrido, cuando Jesús en un momento también se encuentra con una niña que estaba muerta y le dice a la gente, tranquilos, no está muerta, simplemente está durmiendo. ¿Se acuerdan? Pablo estaba lleno de historias de Jesús por contar. Pablo no había conocido físicamente al Señor, pero había conocido a los discípulos, a los apóstoles de Jesús. Lo que le apasionaba a Pablo era la fe en Jesús y eso lo representaba. En este momento apareció una situación que nadie se esperaba, que no estaba dentro de los planes. Pero eso no movió la fe de Pablo. Lo que movía a Pablo era la fe. Y ante una situación negativa, ¿lo movió qué? La fe. Lo que está dentro de nosotros es lo que nos va a representar. ¿Qué es lo que te representa cuando hay momentos negativos? ¿Qué es lo que sale de adentro de nosotros cuando las pruebas vienen? ¿Qué es lo que sale? ¿Te has puesto a pensar? Si nuestra vida está llena de palabra de Dios,
si hay lleno de conocimiento bíblico, si nuestra vida está llena de oración, cuando vengan los problemas, ¿qué va a salir? Palabra de Dios, va a salir fe, como salió de la vida de Pablo en este momento. Ahora, si nuestra vida está llena de falta de perdón, si nuestra vida está llena de amargura, si nuestra vida está llena de ansiedad, si nuestra vida está llena de series de Netflix, lo que va a salir cuando vengan los problemas va a ser todo menos Dios. Lo que está dentro de nosotros es lo que nos va a representar. Y quiero decirte algo, el verdadero cristiano se revela cuando las pruebas vienen. ¿Qué es lo que sale de adentro de nosotros cuando las pruebas vienen? Cuando las dificultades se presentan. ¿Cómo actuamos frente a lo imprevisto? ¿Te imaginás que Pablo se hubiera puesto a llorar al lado de un tipo y se hubiera quedado negado, sin fe? Hubiera dicho, ¿para qué prediqué tan largo? ¿Para qué haber invertido si mirá se muere? No, el tipo fue, oró y el tipo resucitó. Porque Pablo estaba lleno de fe, lleno de palabra de Dios, lleno de milagros que contar, lleno de alguien, lleno de esa persona que creía que había muerto, pero había resucitado. La fe de Pablo estaba tan grande, era tan grande que no había ninguna circunstancia que lo pudiera mover. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué nos está representando en este día? ¿Qué nos representa cuando vamos a trabajar? ¿Qué sale de nosotros frente al imprevisto? ¿Qué nos está representando? ¿Qué palabras nos están representando? Frente a gente, a este mundo que está sin esperanza, que está en caos. Frente a ese mismo mundo sin esperanza, Pablo daba esperanza. Frente a un montón de gente que no tenía fe, que no tenía esperanza, que no tenía vuelta atrás, Pablo daba esperanza. ¿Qué es lo que está saliendo de nosotros? ¿Qué es lo que nos está representando cuando viene el caos? Cuando vemos tanta negatividad frente a las personas que no conocen a Dios y vienen y nos dicen, mirá cómo está el mundo, mirá cómo está todo tan complicado, esto se va a terminar en cualquier momento. ¿Qué es lo que sale? ¿Sale más negatividad o sale esperanza? ¿Qué es lo que sale de nuestras palabras? ¿Qué sale cuando vienen los problemas de adentro de nosotros? Tenemos una historia que contar. Quiero decirte que tenés una historia que contar y la gente está esperando por escucharla. La gente está en caos, la gente está sin esperanza y está esperando para que representes el amor de Cristo en esta tierra. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Sabías eso? Todos nosotros tenemos una historia que contar, un testimonio el cual compartir, el cual predicar. Lo estamos haciendo. ¿Qué está saliendo de adentro de nosotros? Nosotros estábamos en caos, pero Cristo nos dio esperanza. Y esa misma esperanza la tenemos que compartir en este día. Lo que tenemos nos va a representar. Amén. Por eso tantas veces los discípulos decían, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Palabra de Dios, palabras de fe. Vos y yo lo único que tenemos para darle a la gente es palabra de Dios, es esperanza, es lo que nos transforma a nosotros, es un abrazo cuando más lo necesitan, es ser casa donde nadie quiere ser casa, en los lugares que nadie va, en los lugares que nadie se mete. Es ahí donde entra nuestra se me fue la palabra nuestra responsabilidad. Hasta que bajó. Lo que tenemos nos va a representar. Amén. Amén. Segundo punto, estar en la voluntad de Dios genera milagros. Primer punto, lo que tenemos nos va a representar. Segundo, estar en la voluntad de Dios genera milagros. Decí conmigo, estar en la voluntad de Dios, genera milagros.
Muy bien. Pablo sí que estaba haciendo la voluntad de Dios. El mandato era ir y predicar hasta lo último de la tierra y Pablo lo estaba haciendo. Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, Pablo estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero algo imprevisto ocurrió, algo que no estaba dentro de los planes. Pero más allá de que eso que ocurrió no estaba dentro de los planes, había alguien que sí estaba dentro de los planes. Y ese era Pablo. Y quiero decirte algo. Cuando las cosas imprevistas ocurran, si vos y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios, no me preguntes de dónde ni cómo, pero Dios te va a dar la salida. Dios va a generar milagros. Dios va a hacer algo a tu favor. Porque Dios siempre responde con milagros. Dios sigue siendo poderoso. El mismo Dios, el mismo Jesús de Galilea que hablamos al principio, ese Jesús que hoy se mueve en medio de nosotros. Y Él quiere hacerlo en este tiempo en nuestras vidas. En medio de lo imprevisto, hacer la voluntad de Dios nos va a cuidar en este tiempo. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? ¿Alguien me puede dar una definición de qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es estar en el centro de la voluntad de Dios? ¿Alguno se anima? Obedecer. ¿Quién dijo? Esperar el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios. ¿Alguien más? Cumplir el plan de Dios. Cumplir exactamente el plan de Dios. ¿Y tú? ¿Vas a decir algo? Yo te tiro un Yo creo que para estar en la voluntad de Dios debo de tener un conocimiento profundo de lo que Dios nos enseña a través de su palabra y ajustar nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestra vida de acuerdo a eso. Y eso es algo muy hermoso de ser, y pensar, pero tenemos que estar alerta. Porque fácilmente salimos de la voluntad de Dios. Pero también fácilmente el Señor nos recibe. Amén. Te tiro un desafío en esta semana para que puedas pensar. Pensar dentro tuyo en tu tiempo de intimidad con Dios en esta semana. ¿Estoy en el centro de la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios preparó para mí en este tiempo? ¿O tal vez las circunstancias me han apartado un poquito de esa voluntad de Dios? Así que en este tiempo es bueno que podamos aprender y discernir los momentos en los cuales estamos haciendo lo que Dios quiere para nosotros. Así que esta semana tienen trabajo. Pablo sí que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pasó algo imprevisto, pero ¿sabés qué es lo primero que hizo Pablo? Fue orar. Porque Pablo sabía a dónde acudir cuando las cosas no iban tan bien. Pablo sabía cuál era su lugar seguro. Pablo sabía en quién había confiado. Por eso tantas veces vemos a Pablo que estaba en la cárcel, que a Pablo lo molían a palo, pero él escribía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo sabía a dónde acudir cuando las cosas no iban tan bien. Pablo sabía en quién había puesto su confianza. Lo vemos a un Pablo desesperado escribiendo las cartas a sus amigos diciendo: por favor, oren por mí, quiero salir de la cárcel, no saben lo que me está pasando. No, él escribía con fe: ante todo permanezcan en Cristo. Cristo nos salvó. Ese era el mensaje de Pablo, eso era lo que representaba Pablo, porque los milagros los seguían, las señales seguían a Pablo, porque
qué? Porque estaba en el centro de la voluntad de Dios. Necesitamos saber cuál es nuestro lugar seguro. Necesitamos volver a ese lugar seguro. Necesitamos volver al primer amor, como hablaba el domingo pasado. Necesitamos saber a dónde acudir, que todas las situaciones, sean buenas, sean malas, que siempre nos lleven a los pies de Cristo, que siempre nos lleven al lugar seguro, a ese lugar donde nadie nos juzga, ese lugar donde podemos ser quienes somos. Necesitamos volver al lugar seguro, porque Pablo sabía a quién acudir cuando las cosas no iban bien. Eutico murió, Pablo oró y un milagro ocurrió. Pablo estaba en la cárcel, Pablo dice que cantaba, oraba y dice que las cadenas se rompían, porque Pablo había entendido que los milagros lo respaldaban. El Dios en el cual había creído lo iba a librar, algo iba a hacer. Y cuando vos y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios, sabemos que tenemos un Dios que nos respalda, un Dios que pelea por nosotros, un Dios que es fuerte, grande, admirable, consejero, príncipe de paz, que es todopoderoso, que es príncipe, el rey de los ejércitos. Ese es nuestro Dios y pelea por nosotros, pelea por vos. No es tu batalla, es la batalla de Dios. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado. No nos sigamos condenando por lo que ya pasó. Lo que pasó, pasó. Cantaba un salmista por ahí. Ya pasó. Caminemos en lo nuevo que tiene Dios para nosotros. Él va a responder con milagros. Y último punto. Si caes, ¿dónde caes? Preguntar al que está a tu lado. Si caes, ¿dónde caes? Eutico se estaba durmiendo. No te caes. Eutico se estaba durmiendo. Lo escuché eso. Eutico se estaba durmiendo. Y en vez de caer para adentro, tener un poquito de suerte, no, cayó para afuera. No existe la suerte, gente. Eso no es de Dios. Pero la cuestión es la siguiente, hay algo que tenemos que entender. Que Satanás nos quiere que entremos en un sueño espiritual. Nos quiere desenfocar, muy de a poquito. Que aunque estemos acá todos juntos, compartiendo de la palabra de Dios, escuchando de Dios como Eutico estaba, quiere que nuestra mente esté en otro lado. Quiere que aunque intentemos orar, aunque intentemos buscar a Dios y permanecer en el centro de la voluntad de Dios, quiere que de a poquito nos vayamos durmiendo. Y sabes que después de dormirse, de distraernos, lo que quiere es matarnos espiritualmente. Ese es el mayor plan que tiene Satanás en este tiempo. Matarnos espiritualmente, matar a la iglesia. Que dejemos de creer, que aquellos que un día creyeron dejen de creer, que aquellos que vieron y experimentaron milagros dejen de verlos, que su visión esté puesta en otras cosas, que su visión esté puesta en las cosas materiales, que su visión esté puesta en los problemas temporales y que saque la mirada de lo eterno, que saque la mirada del cielo. Satanás nos quiere fuera, gente. Nos quiere fuera de la fe. No te quiere solo fuera de la iglesia. Quiere que tu fe muera por completo. Quiere que este camino que estás caminando de seguir a Cristo, lo dejes de caminar. Ese es el proyecto de Satanás para nosotros. Que te alejes, que te distraigas, que te empieces a dormir.
Eutico no se dio cuenta de que se estaba durmiendo y estaba lejos, estaba en la ventana, estaba al borde. Y hay muchos cristianos que están al borde, están un poquito adentro y un poquito afuera, que están escuchando, sí, a Pablo, que están escuchando las palabras de Pablo, que están escuchando la Biblia, pero también escuchan otras voces, que escuchan a Dios, que dice que hay palabra, que hay planes para nosotros, escuchan a Dios que tiene proyectos y que tiene una vida eterna para nosotros, pero también escuchan la voz de Satanás, que nos dice que nuestra vida nunca va a cambiar, a Satanás que nos dice que nuestra familia nunca va a cambiar. Están en la ventana, están escuchando un poco de todo. ¿A qué voces le estamos dando autoridad en nuestra mente? ¿A qué voces le estamos dando autoridad? ¿Qué nos está representando en este tiempo? El miedo. ¿Qué nos está representando? ¿Nuestros propios proyectos? ¿O nos está representando Cristo? No podemos estar a media, gente. No podemos estar a veces un poquito cerca del fuego, cuando los domingos se ponen buenos, acercarse a la presencia de Dios, pero que el miedo nos empiece a alejar otra vez, nos empiece a paralizar. Necesitamos despertarnos del sueño espiritual, necesitamos levantarnos otra vez. Dios no te quiere lejos. Dios no te quiere simplemente escuchando de lejos como Eutico. Es peligroso eso. Te quiere cumpliendo el plan que ha depositado en tu vida. Te quiere caminando en la fe. Están los Euticos que simplemente escuchan de lejos, que a veces escuchan, que a veces no, que un día están lejos, que un día no. Y después están los Pablos, los Pedros, los Juan, que caminan, que van, que oran por los enfermos, que le creen a la palabra. ¿De qué lado vamos a estar? ¿De qué lado vamos a estar? Están los apóstoles que Jesús se acercaba y le decía: dejen todo y síganme. Y los tipos seguían a Jesús y fue la mejor experiencia de su vida. Pero también están los jóvenes que son como el joven rico, que escuchan de lejos las palabras de Jesús. Pero cuando viene el llamado, dicen: no es para mí. Escuchan más al miedo, escuchan más sus propias voces que la voz de Dios que los está llamando. ¿De qué lado vamos a estar? Todos los que estamos acá tenemos un propósito de plan, un plan de parte de Dios, todos. Es mentira que es para algunos. Todos, gente. Sería muy egoísta que Dios hubiera elegido a algunos nomás. Pero te eligió a vos y me eligió a mí para compartir el amor de Dios. Y muchas veces callamos la historia que tenemos dentro de nosotros. Muchas veces nos gana el miedo. Muchas veces jugamos con Dios. Y en tiempos muy fuertes de ministración le decimos: Dios, contá conmigo. Pero el lunes, el martes, el miércoles nos vamos alejando. Empezamos a escuchar otras voces y nos empezamos a alejar. Y sin darnos cuenta nos estamos durmiendo espiritualmente. Dios te quiere cerca de su presencia. Dios te quiere cerca. Dios te quiere cerca del fuego de su presencia. Te quiere ardiendo en su presencia. Que como David no haya otra cosa. Decir: Señor, mi único proyecto, mi único anhelo es tu presencia. Quiero contemplar tu hermosura a pesar de mis errores. A pesar de que muchas veces escuché otras voces. Señor, solo me interesa tu presencia. Gente, es solo acercarse. Es solo acercarse. Si te das cuenta que te has estado durmiendo,
si te das cuenta que te moriste espiritualmente y hace tiempo no sentís nada y hace mucho no sentís la presencia de Dios. Y me encanta porque Eutico había muerto, ya no había más esperanza, pero Pablo se acercó, el poder de Dios se acercó, la presencia de Dios se acercó y todo volvió a vivir. Quiero decirte algo, que cuando nos acercamos a su presencia, todo es cambiado, gente. Volvemos a vivir. Los sueños de Dios vuelven a nuestra vida. Los proyectos de Dios vuelven otra vez. Sus planes no se han cortado. Satanás nos quiere muertos. Satanás te quiere lejos del fuego. Pero en el nombre de Jesús tenemos que levantarnos. Tenemos que callar esas voces y entrar al fuego del Señor. Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos volver a nuestro lugar seguro. Que todas las situaciones, sean buenas, sean malas, nos lleven a los pies de Cristo. No hay otra, gente. Vos y yo elegimos. O nos quedamos mirando desde lejos, escuchando el llamado de Dios para nuestras vidas, que quiere transformarnos, o nos seguimos durmiendo. Nos seguimos durmiendo. Y esto es para todos. Necesitamos estar alerta, necesitamos estar firmes, pero te puedo asegurar que seguir a Cristo es la mejor vida, porque sus milagros nos representan, sus milagros nos siguen, su presencia te respalda, te va a respaldar todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, dice la palabra, y esa promesa no se corta. No se corta. Si hace mucho no sentí su presencia, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros nos alejamos. Muchas veces nosotros nos alejamos y hace mucho no sentimos, pero sus palabras siguen estando ahí. Sus palabras siguen estando ahí. Palabras de vida eterna. Palabras de bien y no de mal. Planes de bien y no de mal para nosotros. Es simplemente volver a su presencia. Es simplemente volver a casa una vez más. Es simplemente volver a los brazos de Dios. Sus milagros te van a respaldar. Cuando vos no puedas, volvé otra vez. Volvé a la esencia. No bajes la guardia. No bajes la guardia. No bajes la guardia. Estamos en guerra, gente. Estamos en guerra. Pero el Señor nos va a respaldar. Ponete de pie en esta tarde.